Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema diferente, es un tema importante, es un tema profundo. Así que yo te invito a tomar tu Biblia, a poner atención aquí en la pantalla y por favor, manténgase con toda atención posible para analizarmos y para estudiarmos juntos acerca de la Biblia, de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo de número 1, versículo de número 3. Escrito está: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Impresionante, ¿no? O sea, felices, bendecidos, bienaventurados, dichosos los que dedican tiempo para leer, reflexionar, estudiar este libro, para escuchar la voz de Dios y para obedecer los principios de este libro maravilloso. Eso es increíble. Ahora escúchame, para que tenga un poquito más de información. Yo tengo aquí algunas ideas positivas. Mira, la Santa Biblia tiene su origen en Dios, porque este libro es la palabra de Dios. Otro punto interesante: antes de la entrada del pecado en la vida humana, el Señor dialogaba con el ser humano cara a cara, personalmente. No había barreras, no había obstáculo, porque no había pecado. Cuando el pecado entró en la vida humana, entonces el ser humano ya no lograba ver al Señor cara a cara. Entonces el ser humano, después del pecado, solamente alcanzaba escuchar la voz de Dios. Y con el pasar de los años, de los períodos de la historia humana, a medida que iba pasando los meses, los años, todo esto, entonces el ser humano se alejaba aún más del Señor. Y cuando Isaías capítulo 59 y también Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, los dos textos, cuando menciona acerca de este tema, dicen que el ser humano ya no escucha la voz de Dios. O sea, antes del pecado era cara a cara. Después del pecado solamente escuchaba la voz. Y hoy el ser humano ya no escucha más la voz de Dios, porque el pecado está se multiplicando cada vez más en la vida humana. Entonces, delante de este cuadro, el Señor invitó a sus siervos para recibir de parte de Él visiones, sueños, mensajes especiales. Y el Señor orientó a sus siervos para escribir. Así que el Señor orienta y los siervos obedecen. Y así que escribieron todas las visiones, sueños, revelaciones del Señor. Y así formó la Santa Biblia. Y la Santa Biblia, su palabra, tiene para nosotros mensajes especiales. Atención, el surgimiento, el origen de la Biblia. Yo quiero destacar dos características. La primera característica fue la revelación. La revelación. Y el Señor Dios reveló a través de la Biblia a sí mismo. O sea, la Biblia es una revelación de Dios. Punto número 2. La inspiración. Los escritores de la Biblia fueron capacitados, orientados a captar, reunir, registrar en las escrituras la revelación acerca de Dios. O sea, el Señor se revela a nosotros también a través de la Biblia. Y los profetas y los discípulos escribieron la Biblia sob la inspiración del Espíritu Santo, como está escrito en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 3:16, que dice que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia. Impresionante, así que tenemos la Biblia. Cuando nosotros abrimos ese libro para estudiar, reflexionar, es como si el Señor estuviese sentado delante de nosotros, dialogando, conversando, charlando con nosotros.
¿viste? O sea, este libro es la boca de Dios. Este libro es la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, claro que el Señor, Dios Todopoderoso, inspiró a sus siervos para escribir este libro por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos algunas informaciones interesantes. Este libro, la Santa Biblia, tiene 66 libros aquí dentro, porque la palabra Biblia viene del griego. Del griego es biblión, y biblión significa una colección, un conjunto de pequeños libros. Entonces aquí dentro tenemos 66 libros. 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Sumando los dos, 66. Atención, la Biblia fue escrita por seres humanos consagrados, santificados, inspirados por el Espíritu Santo. Aproximadamente 40 personas escribieron este libro sob la orientación de Dios. Esto es impresionante, ¿no? Y la Santa Biblia fue organizada en capítulos y versículos. Capítulo es el número grande y versículo el número pequeño. Ahora, hay una información interesante, ¿no? Para que usted tenga en cuenta. Nosotros podríamos subdividir la Santa Biblia en 5 pequeñas partes. 5. La primera son los libros históricos. La segunda parte, los libros poéticos. La tercera, los libros proféticos. La cuarta parte, los evangelios. Y la última, la quinta parte, las cartas o las epístolas. Atención, estas 5 partes de la Biblia resumen toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos. Existen libros que son cartas y otros que son evangelios. Ahora, una información importante. Cuando analizamos las 5 partes, descubrimos algo interesante. Mira, los libros históricos, los libros poéticos, los libros, las cartas y los evangelios, prácticamente, casi que totalmente, se comprende como está escrito, o sea, es literal. No totalmente, pero casi totalmente, es literal. Hay alguna cosa de simbología, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ponemos atención en la profecía, especialmente Daniel y Apocalipsis, ahí es diferente, es al contrario. O sea, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, estos 2 libros proféticos, aproximadamente 95% de ellos, del contenido, no se comprende como está escrito, porque esos 2 libros fueron escritos usando un lenguaje simbólico, un lenguaje apocalíptico, o sea, totalmente figurativo. Entonces ahí tenemos que poner un poco más de atención, y por esto comprender Apocalipsis y comprender Daniel es más desafiante. Ahora escúcheme, manténgase atento a este canal, a nuestro canal, porque muy pronto estaremos organizando y realizando aquí una serie de estudios bíblicos sobre Daniel y sobre Apocalipsis. Seguramente será una gran bendición para ti. Cuando vamos para la Biblia y analizamos otros textos de la Biblia, nosotros encontramos citas profundas, impresionantes y maravillosas. Por ejemplo, segunda carta de Pedro. Mira lo que dice la segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo de número 1. Aquí tengo capítulo 1 de segunda Pedro, versículos 20 y 21. Dice así: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino de una interpretación privada del mismo profeta. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, eso está claro, ¿no? La Santa Biblia llegó hasta nosotros por una inspiración de Dios. Y la Biblia no se puede tener una interpretación privada particular. Tenemos que seguir la interpretación de la propia Biblia. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Ok, hay otras citas interesantísimas, como por ejemplo, mira lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 39. 5:39, que dice así:
escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. O sea, tenemos que analizar, tenemos que, como dice el texto, escudriñar las escrituras, o sea, profundizar en los estudios bíblicos, pero tenemos que saber que el personaje central de la Biblia es Cristo. Y tenemos que encontrar Cristo en cada versículo, en cada capítulo, en cada parábola, en cada historia, en cada profecía. Cristo es el personaje central de la Biblia, ¿viste? Nosotros no podemos leer la Biblia con intenciones políticas. Nosotros no podemos estudiar la Biblia para buscar probar que el otro está errado, que yo estoy cierto. No, para criticar a alguien, para llevar a una persona a una situación constrangedora. No. La Santa Biblia estudiamos para conocer a Cristo, para saber las verdades bíblicas y para una preparación para el cielo. Esta debe ser nuestra intención, nuestro propósito al estudiar la Biblia. Mira otro texto que me gustaría mencionar. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, vamos para el versículo de número 8. Repito, Isaías capítulo 40, versículo de número 8, que dice: La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, todo en este mundo se acabará un día, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en este santo libro. Yo soy evangelista hace muchos años y he visto en todos estos años personas siendo cambiadas, transformadas, convertidas por el poder de la palabra de Dios. He visto asesinos siendo transformados, drogaditos passar por um cambio extraordinário. Já vi pessoas que viviam como prostituta e são pessoas cambiadas, transformadas por el poder da palavra de Deus. E estou seguro que o Senhor está disposto a cambiar nossa vida. O Senhor está disposto a cambiar tu vida e minha vida. Pero temos que dedicar tempo para ler, estudar, reflexionar, aprender, crescer em la palavra de Deus. En la iglesia adventista, nosotros, para bautizar una persona, primeramente nosotros damos a esta persona una serie de estudios bíblicos, varios temas, para que esta persona conozca las verdades bíblicas y tenga condiciones de tomar una decisión sincera y consciente. Entonces, nosotros sabemos la importancia de estudiar la Biblia. Y yo quiero hacerte un desafío y quiero hacerte una invitación para que estudie a Bíblia, para que dedique tempo leyendo a Bíblia. E se tu queres fazer um curso bíblico profundo com nós, de la Igreja Adventista, te dou duas sugerências. E são totalmente grátis. A primeira sugerência é que você busque uma igreja adventista, busque ao pastor ou a los ancianos, explique a eles que você deseja conhecer mais da Bíblia, aprender mais da Bíblia, fazer um curso bíblico. E através da igreja, você vai fazer um curso bíblico grátis. A outra forma seria através da TV Nuevo Tiempo. Você pode fazer uma chamada telefônica para a TV Nuevo Tiempo ou para a rádio Nuevo Tiempo ou então enviar um WhatsApp para a TV ou para a rádio Nuevo Tiempo e pedir um curso bíblico. E isto todo é grátis para ti. E seguramente vas a aprender muito mais da palavra do Senhor. ¿Te parece? Muito bem, te felicito por esta decisão. Siga firme, preparando-se para o pronto regresso de Cristo Jesus. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este momento de reflexión. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por tu palabra. Yo entrego en tus manos esta persona que está orando conmigo. Derrama tu poder sobre él, sobre ella y sobre mí también. Y ayúdanos a buscar, estudiar más tu palabra y llévanos para el cielo. Es lo que pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el tema? Bueno, si le gustó el tema, por favor, haz clic diciendo me gusta. Y por favor, torne-se miembro de nuestro canal. Y por favor, haga tus comentarios. Y también usted puede enviar este video para sus amigos y para sus familiares. ¿Ok? Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor.
Amém.